Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tengo el placer de estar en una nueva entrevista. Tengo el gusto de estar con Ruth Contreras, que es investigadora y diseñadora de Sirius Games. Muchísimas gracias, gracias Ruth por estar hoy aquí. Muchas gracias, Hernán, por la invitación. Fue un gusto estar aquí hablando sobre temas importantes para tanto para tu canal como también para mí, que son cosas que hago y que me gustan mucho. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Te gustaría presentarte brevemente con nosotros para que te conozcamos ahí un poquito más? Sí, claro que sí. Bueno, pues mi nombre es Ruth Contreras Espinosa, soy mexicana, pero tengo 23 años viviendo en Barcelona, España. Yo me vine aquí básicamente por tema de estudios y bueno, al final de cuentas empecé aquí mi carrera con el tema de desarrollo de juegos. Empecé con todo el tema de juegos educativos hace ya bastantes años y entonces pues empecé haciendo una colección de videojuegos que estaba financiada por el gobierno aquí de Cataluña, que es donde vivo. Y bueno, era una colección de videojuegos para niños de primaria. Y a partir de aquí, que fue como mi primera incursión en los juegos, ¿no? Trabajando sobre todo como artista, pues empecé después a pasar al rol de game designer. Después empecé a brincar más al tema de trabajar con temas de UX. Llegué en algún momento a programar algo cuando todavía existía el Flash, que hace muchos años. Luego saltamos a Unity haciendo cosas y bueno, pues actualmente estoy más bien en rol de project manager. Pero bueno, continúo en todo el tema de juegos y bueno, todo esto también me llevó a temas de investigación porque hice un doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y aquí es donde empezamos pues, a desarrollar proyectos también con el área de videojuegos, pero bueno, ya más relacionados con temas de salud o sobre todo con temas de educación, ¿no? Que quizá, bueno, un poquito más adelante contaré del más reciente juego en el que estoy actualmente, pero todos van por ahí, ¿no? Por ese tema de los serious games, de estos juegos serios que siguen siendo entretenidos, pero al mismo tiempo pues están con un objetivo que es el que la gente aprenda, además de jugarlos. Genial. Bueno, ahí vamos a ir conociendo todos estos aspectos poquito a poquito, vamos a ir desmenuzando todo. Y antes de arrancar con las preguntas, me gustaría preguntarte así brevemente cómo fue que empezó tu historia con los videojuegos o qué te impulsó a tomar tomar esa decisión o tomar esa carrera, ¿no? Bueno, yo desde niña siempre me han gustado los juegos. De hecho, bueno, con lo que diré ahora todo el mundo adivinará mi edad, pero prácticamente yo empecé jugando con Atari. Entonces, yo empecé jugando con Atari, en casa tuve prácticamente todas las consolas, o sea, empecé ahí, después saltamos a lo que era Nintendo, lo que es la Switch, la Game Boy, o sea, todas estas fueron pasando por casa. Y bueno, cuando yo quise estudiar algo relacionado con tema de juegos, en ese momento no había una carrera como hay ahora actualmente. Era, bueno, pues el camino no era tan recto como puede ser ahora para los que quieren estudiar el área de videojuegos. Yo prácticamente empecé en diseño gráfico y después de ahí de hacer la carrera en diseño gráfico, pues di un salto muy grande y por eso es la razón que la que me vine a España, porque en ese momento aquí había una carrera que se llamaba multimedia y entonces vine aquí para estudiar eso, que es lo que más me acercaba a todo el tema de los videojuegos, ¿no? Digamos que este fue mi acercamiento y hasta que llegué aquí, pues empecé a desarrollar estos juegos, a empezar a acercarme, ¿no? Actualmente también estoy cerca con algunos estudios que hago, sobre todo con temas de estudiar lo que es la experiencia del usuario en juegos más comerciales, ¿no? Más que solo simplemente educativos, pero principalmente mi primer acercamiento fue a nivel educativo y bueno, y al final de cuentas es una de estas ramas que tiene lo que es los videojuegos en los cuales pues también puedes desarrollar una carrera y que no está tan
explotada y no está tan, digamos, competida como sería el caso de lo que son los juegos de entretenimiento, ¿no? En el cual pues hay muchísimas empresas, hay muchísimos profesionales trabajando ahí y pues la competencia pues es aún mucho mayor que en esta otra área en la que yo empecé. Y por eso es que me he quedado aquí, pero siempre acabo haciendo un guiño hacia el tema de lo que es la industria del videojuego de entretenimiento, ¿no? Que me gusta mucho y de hecho por eso el último libro que he escrito tiene que ver con esto, ¿no? Con la industria del entretenimiento en concreto, que me interesa y me gusta. Muchas de las investigaciones que he hecho tienen que ver con lo que pasa dentro de las empresas que son de videojuegos triple A o incluso indies. Genial. Bueno, no sé en qué me gustaría preguntarte un poco cómo es esto de investigar. No sé si te lo pregunto ahora o te lo pregunto ahí entre medio de las otras de las preguntas por ahí que tengo preparadas para ti. Eh, no sé, dime tú, preguntarte ahí un poco cómo es esto de investigar, ¿no? Cómo es el procedimiento, qué herramientas se utilizan, qué a lo mejor metodologías. No sé si te lo pregunto primero o lo dejamos para más adelante. Lo podemos hacer ahora sin Bueno, problema. bueno, Bueno, de forma así breve, ¿no? Sencilla, tampoco algo así tan complejo, simplemente como para que la gente tenga una noción, entiendo. ¿no? Una idea de cómo es esto de investigar. Claro, bueno, hay como varias también ramas, ¿no? Dentro de la investigación, pero por ejemplo, si poniendo como ejemplo esto que comentaba que me interesa ahora mismo el tema de la industria o me ha interesado desde hace muchos años. De hecho, realmente el empezar a investigar qué pasaba dentro de las empresas, es decir, cómo era el proceso de producción dentro de las empresas, que esto es algo que es como un secreto muy bien guardado, sobre todo en las empresas que desarrollan los títulos triple A. Hace muchos años atrás, estoy hablando de hace 15 años atrás, pues esto se sabía muy poco. Entonces fue un momento en el que yo empecé a hacer un montón de entrevistas. Entonces esa sería como una primer metodología que empecé a utilizar, una primera herramienta, ¿no? Las entrevistas, empezar a hacer una especie como de diarios en los cuales pues, las personas que trabajaban dentro de empresas grandes, tipo Ubisoft, por ejemplo, o King, ¿no? Que son otras de las empresas grandes, pues empezar a preguntarles cómo era su día a día, qué es lo que hacían, cómo testeaban, qué tipo de software utilizaban, como también para dejar en claro cuáles eran esas metodologías de desarrollo que utilizaban. Y entonces esto es como de las primeras investigaciones que llegué a hacer. Pero también por el otro lado, con el tema de juegos educativos, en este caso, pues aquí la investigación va a un tema más etnográfico, es decir, empezar a mirar cómo si tú tienes un videojuego que es educativo, lo utilizas, por ejemplo, en las escuelas y ver pues qué aprenden los chicos, ¿no? En cuánto tiempo, si incluso no es solamente hacer pues una entrevista o una encuesta justo después de que acaben de jugar, sino Claro. que con el paso del tiempo, unos meses después, vuelves a probar si recuerdan aquello que jugaron, esos conceptos educativos que estaban en ese juego, porque realmente no tiene mucha validez el que sea un aprendizaje a corto plazo. Obviamente, si tú has jugado ahora un juego, pues recordarás todo inmediatamente después si yo te hago preguntas, pero a lo mejor de aquí a un mes o dos, a lo mejor ya no te acuerdas de aquello, pero el hacer este tipo de experimentos o el hacer este tipo de investigaciones ayuda a ver qué tanto retiene la memoria, con lo cual aquí pues entran en juego también muchos temas que tienen que ver no solamente a nivel pedagógico, sino también a nivel psicológico. Influye también el contexto en el que estás jugando el juego, influyen también incluso hemos llegado a utilizar en estas investigaciones medidas biométricas. Dependiendo del juego que estemos testeando, pues no solamente les preguntamos que si les gusta o no les gusta, por ejemplo, un juego de terror, pues te has asustado en el juego, pues a lo mejor yo te puedo decir que sí, por no herir tus sentimientos porque eres el que lo ha diseñado. Claro. Pero si utilizo medidas biométricas con un reloj así tipo los de Fitbit, por ejemplo, o de los Apple Watch, puedo medir si hubo un cambio de temperatura en tu piel,
lo cual significa que realmente te has asustado, ¿no? Entonces, eso, o puedo medir a través del eye tracker qué estás mirando en el juego para saber si mi interfaz está bien diseñada, o incluso medir lo que es el heart rate, la frecuencia cardíaca, para saber si pues te has asustado o te estás divirtiendo o te estás aburriendo terriblemente, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de ese tipo de investigaciones que se van haciendo y entonces pues pueden ser muy diversas dependiendo del objetivo de lo que tú quieras investigar en un juego. Genial. Y suelen durar así mucho tiempo o eso también es variado, dependiendo el tipo de objetivos? Es variado, dependiendo del tipo de objetivos, porque, por ejemplo, si quieres medir lo que comentaba si los niños han aprendido con un juego que tú has diseñado para que aprendan historia, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor haces una prueba o un test este mes de octubre, pero a lo mejor en mayo vuelves a repetirlo para ver si realmente recuerdan algo de lo que jugaron en ese momento a nivel histórico, que recuerdan qué datos o algo. Entonces, varía mucho, ¿no? En el caso de lo que comentaba antes de las medidas biométricas, pues lo mismo, a lo mejor yo voy cambiando en un juego de terror, pues esa intensidad, porque he visto que en las primeras pruebas que he hecho con usuarios, pues no se han asustado con el juego, al contrario, les ha dado risa. Y mi Genial. objetivo es que en un juego de miedo, pues entonces tengo que ajustarlo, cambiarlo, iterar, ¿no? Básicamente iterar para hacer esos cambios en las mecánicas o en la historia o en el audio que estoy utilizando o en el arte incluso, ¿no? Y todo esto pues me llevará un tiempo hasta volver a tener otra vez el producto y en la prueba, en un alfa, un beta, en lo que esté testeando y para poder después volver a testearlo. Entonces depende mucho del objetivo y también en la fase en la que tengas el juego desarrollado. Genial, genial, ¿no? Qué bueno como, digamos que es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? El tema de investigar. Sí, es complejo porque tienes que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? O sea, los objetivos que tienes, buscar usuarios, tomarte un tiempo o buscar un espacio para hacer quizá esas pruebas que necesites. Si, por ejemplo, son en juegos, como comentaba, educativos, pues tienes que pactar con escuelas, el ir y testearlo ahí en ese ambiente que es en donde se supone que se van a usar esos juegos, en las escuelas. Entonces, todo esto es un proceso que tiene que estar muy bien pautado, en el cual pues está dentro de ello pues un tema logístico que a veces puede ser complicado, a veces no, porque dependiendo, a veces también lo puedes hacer todo remoto. Pero también hay temas, por ejemplo, en el caso de cuando trabajamos con niños y desarrollamos videojuegos para niños, pues que aquí, sobre todo a nivel europeo, hay no es tan fácil testear con los niños. Tienen que haber adultos, tutores delante, o los padres tienen que haber dado el permiso. Claro. Entonces, todo esto también complica todo esto. Entonces, dependiendo, ¿no? Del juego, de los usuarios finales a los que va a ir el juego, pues la cosa se complica o no, o es más fácil. Genial, genial, está muy bueno esto. Y pasemos a las preguntas. Después cualquier cosa, si hay algún aspecto que profundizar, pues te voy haciendo ahí la pregunta. Voy haciendo un paréntesis, ¿no? Cuando se necesite. Bien, empezamos Genial. pues, con la primera pregunta. ¿Qué te motivó para tu reciente libro, Videojuegos en Latinoamérica? ¿Y cuáles son los aspectos más destacados que se abordan en él? Sí, perdón, el libro se llama Videojuegos en Iberoamérica. Perdón, Eh, videojuegos y en Iberoamérica. Iberoamérica, sí, Hay una aquí diferencia, ¿no? sí hay una diferencia, simplemente porque, bueno, realmente en Iberoamérica, la diferencia está entre Latinoamérica y Iberoamérica, que incluimos España y incluimos Portugal para traerlo al libro. ¿Por qué me motivó? Bueno, principalmente es para visibilizar el crecimiento y la diversidad que hay en empresas, en la industria en general, en esta región, ¿no? En esta región
que es como la región olvidada, digamos así, de la industria del videojuego. ¿Por qué? Porque normalmente, y todo el mundo sabe, los grandes vienen de Estados Unidos, Canadá, y luego tenemos otra región aquí de Europa muy fuerte, que es pues todo lo que es Francia, Inglaterra, Finlandia, ¿no? Que también tienen empresas bastante potentes. Entonces aquí la idea o la motivación principal del libro era tratar qué ha pasado en los últimos 10 años de historia en Iberoamérica, en esta región, digamos que un poco como olvidada, pero en la que también están pasando cosas. Porque, por ejemplo, aquí se habla de todo lo que es lo que se llama industria, ¿no? Que a lo mejor en algunos países se da más que en otra, porque aunque estemos hablando de algunos países, sobre todo en la parte de Latinoamérica, que parece que comparten muchas similitudes o características, realmente somos muy diferentes en Latinoamérica, ¿no? Claro. Pongo como por ejemplo Cuba, ¿no? Hablo que aparece en el libro, o Venezuela, que también aparece un capítulo sobre qué pasa en Venezuela con los videojuegos. Son dos casos, digamos, muy radicales en los cuales para poder desarrollar juegos, en el caso de Cuba, pues tienen a lo mejor que robarse la electricidad para que esas empresas puedan estar haciendo o llevando a cabo, esos desarrolladores puedan llevar a cabo los juegos. O en el caso de Venezuela, dependiendo el contenido que pongan en el juego, si es una crítica al gobierno, pues esos desarrolladores se pueden enfrentar a que se los lleven a la cárcel por Claro. hacer un juego que critica al gobierno. Entonces, esto es lo que explica el libro. El libro prácticamente es esto, es hablar de esos ejemplos de juegos que han tenido un impacto social, cultural, educativo y que finalmente muestran además cómo se han vuelto parte de la cultura de Iberoamérica en general y que además los juegos pues son una herramienta muy poderosa para contar historias. Y pongo por ejemplo el caso de México en donde pues actualmente o durante los últimos años ha habido como un boom muy grande de que el contenido en el videojuego pues sea a nivel histórico, ¿no? Se habla de los aztecas o de los tarahumaras, o es rescatar muchas cosas de nuestra identidad o de la historia mexicana para ponerlas dentro de un juego, ¿no? Como simple contexto, muchas veces a lo mejor no es un fiel retrato de la historia, pero sí que hay esos como guiños, ¿no? Entonces, esto es básicamente de lo que habla el libro y es en lo que, pues, que me motivó a poner en un espacio, en un libro, estas diferencias, pero también para ver cómo hay también muchas similitudes. Y los únicos casos quizá que son un poco diferentes en el libro son el de Portugal y el de España, porque aquí el tema está en que son dos países que están dentro de lo que se conoce como la Comunidad Europea. Aquí se creó esta, digamos, se unieron los países de alguna manera para hacerse fuertes y poder luchar contra, o luchar desde el buen sentido de la palabra, ¿eh? Me Competir tal refiero vez. exactamente a competir con Estados Unidos o con Canadá, con otros países que son mucho más grandes, en el cual pues se hace esta unión y por tanto todos los países que están dentro de esta unión tienen que seguir unos ciertos lineamientos. Entonces esto son los únicos dos países quizá que no les pasa, que en Latinoamérica no sufren esto, que se tienen que adaptar a unos ciertos lineamientos, ¿no? En cuanto a políticas de privacidad, en cuanto a temas éticos, etcétera, lo cual les hace también, pues en algún momento, pues como ceñirse a ciertas reglas en el momento del desarrollo. Pero básicamente en el resto se comparten muchas cosas con Latinoamérica. En cuanto a que tampoco ninguno, ni Portugal ni España son una región extremadamente fuerte en la industria del videojuego, pero también desarrollan muchos juegos que intentan mostrar parte de su cultura. En el caso de Portugal también utilizan mucho eso de lo que sería juegos con algún guiño hacia su historia, ¿no? Claro. Cual pues en ese sentido pues se parece mucho a cosas que se desarrollan en Latinoamérica. Genial. Y
a la hora de hacer este libro, ¿no? De investigar, de producir el libro, tal vez cuáles fueron los mayores desafíos o los mayores problemas que tuvieron a lo largo de todo el proceso. Puede ser investigar, puede ser al desarrollar el libro, publicarlo o la etapa que sea. ¿Cuáles fueron los mayores problemas o desafíos que tuvo este proyecto, por decirlo así, el del libro? Yo creo que encontrar información en algunos países, como por ejemplo Cuba o como por ejemplo Venezuela, ¿no? Porque hay en sí, en comparación con el resto de países, cuando hablas de una industria, pues no solamente hablas de desarrolladores, ¿no? Una industria significa que tienes por un lado desarrolladores, por otro lado tienes comunidades, por otro lado tienes centros educativos, ¿no? O sea, al final de cuentas son como si fuera una especie de silla que tiene que tener varias patas para que esto se convierta realmente en una industria. Y en el caso de esos dos países en concreto, pues carecen mucho de estas cosas, ¿no? Puede haber desarrolladores y a lo mejor una comunidad, pero no hay un soporte institucional o gubernamental que les ayude, tampoco tienen inversión, tampoco en muchos casos no existen los medios básicos para poder desarrollar un juego, con lo cual Claro. esto pues de alguna manera dificulta más, ¿no? Todo el tema y también el tema de conseguir esa información, pues muchas veces está como muy diluida, no hay muy pocas cosas escritas, muy pocas cosas documentadas, entonces aquí sí que fue un hándicap encontrar, porque dentro del libro hay personas especialistas en cada uno de estos países que son los que van explicando cómo ocurre el caso de las empresas en cada país y fue complicado, ¿no? En algún sentido, sobre todo en el caso de Cuba, poder encontrar a alguien que supiera y pudiera y quisiera contar la situación del país. Con el caso de Venezuela, ya yo tenía un muy buen amigo que es Eric, el que me ayudó a escribir este libro, este capítulo sobre Venezuela, que ya le conocía de hace tiempo. Y bueno, pues simplemente fue como darle el empujón y decirle, bueno, pues estructura de esta manera, que fue lo que todos los que escribieron también conmigo en el libro, darles unas pautas muy claras de qué es lo que yo quería que apareciera en el libro, es decir, los últimos 10 años, y dentro de esos últimos 10 años, explícame qué pasa con las empresas, qué pasa a nivel de si hay algo de esports o no lo hay, pues que se explique, es decir, unas pautas muy marcadas para poder explicar la situación de cada país. Yo creo que esto fue lo más complicado, todo lo demás fue bastante simple. Fue bastante fácil de hacerlo, de publicarlo incluso, y también pues ahora mismo estamos presentando el libro por algunos países. Genial, bueno, me encanta todo esto porque bueno, tiene un poco de relación también con lo que hacemos aquí en el canal, ¿no? De compartir un poco de toda esta industria indie aquí en Latinoamérica. Y bueno, también en Iberoamérica, porque también he entrevistado a alguna persona que de España, Bueno, digamos que de a poco está surgiendo, ¿no? La industria está, digamos, no como en otros países, pero está, pero de a poquito va surgiendo y de a poquito se trata de llevar afuera. Bien, es correcto. ahora me gustaría preguntarte, ¿el desarrollo de videojuegos en Latinoamérica o en Iberoamérica ha crecido considerablemente en los últimos años? ¿Cómo percibes el panorama actual de la industria en la región y cuál es tal vez su potencial a futuro? Sí, bueno, yo veo como algo muy prometedor en el sentido de que muchas cosas que se hacen en estas regiones son bastante creativas en el sentido de que quizá no se tiene la misma inversión que pudiera tener los estudios que desarrollan títulos AAA, pero sí que son bastante innovadores precisamente porque al ser pequeños pueden darse el lujo de poder crear historias diferentes, ¿no? En ese sentido. Así que, y también vemos que en los últimos años, que lo hemos visto con el libro, decía que hay un crecimiento en el número de estudios independientes que están creando todas esas obras innovadoras. Así que
Por otro lado, también está la comunidad de desarrolladores, que cada vez es mucho más grande, pero además es cada vez más unida, ¿no? O sea, tú mismo lo vas viendo cuando vas entrevistando gente, que cada vez tienes más gente que está haciendo, que está a lo mejor, si no está a cargo de un estudio, pues a lo mejor están por otro lado haciendo también difusión o están haciendo game jams, o están haciendo algo, ¿no? Aportando, a su Cursos. manera, aportando algo a la industria, ¿no? Correctamente, exacto. Todo mundo, digamos, aportamos nuestro granito de arena para que haya ese intercambio de conocimientos, de experiencias y que haga que esto sea cada vez más grande. Y yo creo que ese potencial es enorme, especialmente en términos de colaboración entre lo que son los desarrolladores, educadores, etcétera, para fomentar un ecosistema más robusto y sostenible que ayuda a que crezca la industria. Por otro lado, los gobiernos también han estado cada vez cambiando más, ¿eh? En este sentido. Quizá si hablamos hace 10 o 15 años atrás, que yo te decía, cuando empecé a mirar todo esto, pues no había, o alguien, yo por ejemplo le comentaba a alguien cuando yo me vine a estudiar aquí que yo quería estudiar videojuegos, y me decían que yo estaba loca, que nadie se iba a ganar la vida con eso. Te estoy hablando de hace muchos años atrás. Entonces, ahora todo esto ha cambiado. Ahora incluso podemos ver casos como en Perú, el gobierno directamente da ayudas, crea concursos para que se presenten videojuegos de desarrolladores que están ahí. Pongo Perú como ejemplo porque es uno de los ejemplos más cercanos que tengo. Yo estoy precisamente como dentro del jurado que evalúa algunos de los juegos que se presentan ahí, pero también hay casos también pues aquí mismo en España, ¿no? O en Portugal o también en otros países también de Latinoamérica en los cuales los gobiernos empiezan a fomentar ya que ese ecosistema también crezca y que han visto ya que es un producto más que se hace ahí y que transmite cultura, pero que también a la larga, si se invierte en ello, pues en esas empresas van a crearse puestos de trabajo. En México también, en México, por ejemplo, ahora mismo hay una región concreta que se llama Jalisco, en donde cada vez el gobierno invierte más, no solamente en instalaciones, sino que incluso se han abierto nuevas carreras y todo con el fin de que toda la gente de ahí también salga y se conecte con la industria. Están dando muchas facilidades a empresas de videojuegos para que se instalen ahí, con lo cual todo esto pues va haciendo que ese ecosistema vaya creciendo y sea más robusto. Bien, bien, sí, sí. Y has trabajado en el diseño de juegos educativos, ¿no? Enfocados en temas como la historia y la física para estudiantes de primaria, por ejemplo. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo integras la pedagogía en el diseño, ¿no? En el diseño de estos juegos para que sean a la vez atractivos, ¿no? Interesantes, divertidos y a la vez también eficaces en el aprendizaje. Ok, básicamente cuando hacemos esto, en el equipo de trabajo tenemos tanto historiadores como pedagogos, como incluso a veces incluimos a profesores de esa área o de que van a estar, ¿no? Si son para primaria o secundaria, universidad, incluimos algunos profesores o para que también apoyen o digan sus ideas al equipo creativo, ¿no? Básicamente, ¿cómo lo introducimos? Estos conceptos, bueno, pues si tenemos una narrativa dentro del juego, pues aquí, o hay personajes, pues esos personajes les ponemos el nombre si vamos a un juego de historia, pues de ese personaje histórico. Las narrativas las hacemos relacionadas con estos. Es más o menos como cuando, así, si los niños se aprenden perfectamente bien el nombre de todos los personajes que salen en el Super Smash o de los de Pokémon, bueno, es exactamente lo mismo. Si tú haces esto en un juego, pues van aprendiéndose los nombres, los sitios por los que están explorando, etcétera. Entonces, todo esto ayuda a que pedagógicamente esos conceptos vayan entrando de una manera, digamos, suave, ¿no? Además, también lo que hacemos es todas las mecánicas de los juegos que nosotros desarrollamos están muy pensadas en el tipo de juegos que en ese momento se están jugando
ese tipo de jugadores, ¿no? Pues si es un juego de primaria, por ejemplo, pues miramos qué están jugando los de, en este momento en el mercado, los de 10 a 12 años. Digamos que si está en tendencia o está de moda Minecraft, van a tratar de implementar algo Exactamente. similar como para para que no se salgan de sus juegos habituales y que más o menos se sientan familiarizados con un juego, con un enfoque. Es correcto. Pues, si en ese momento está de moda un plataformas, pues hacemos plataformas. Si está de moda los MOBA, que es ahora más o menos los MOBA son lo que petan en este tipo Claro, de chicos jóvenes, pues entonces pues vamos a mecánicas de un MOBA, ¿no? Entonces, y además también depende si lo van a usar en un dispositivo móvil o si lo van a utilizar en computadoras, pues también miramos todo eso, ¿no? Sobre todo para mantener el nivel de interés. Esto es prácticamente por lo que hacemos. Y luego, obviamente, también hacemos muchas pruebas de usuario, muchas, para iterar, para continuamente estar viendo qué funciona, qué no funciona, e ir mejorando la experiencia educativa, ¿no? constantemente ir trabajando con el feedback, digamos. Así es, sí, pues exactamente de la misma manera que se trabaja en una empresa de entretenimiento. También ellos van ajustando el nivel de dificultad del juego, haciendo testeo, para ir ajustando pues lo que le gusta y no al usuario para tenerlo enganchado más tiempo. Claro. Y en una época donde las noticias falsas están cada vez más presentes, ¿no? Desarrollaste un juego para enseñar sobre las fake news. ¿Cuál fue el proceso detrás del desarrollo de este juego y cómo crees que puede ayudar a los estudiantes a ser más críticos eh, con la información que consumen o a la información a la que tienen acceso? Sí, este juego es el juego en el que estamos trabajando actualmente. Es un videojuego, pero que también se complementa con un juego RPG, un micro RPG, que no es videojuego, es de papel. Y bueno, aquí básicamente la idea era esto, ¿no? Ahora con la pandemia o por ejemplo con la guerra de Ucrania. Hay un montón de noticias falsas corriendo por las redes sociales. Entonces, una de las cosas que nosotros intentamos hacer era esto, ¿no? Crear un juego que ayudara a quien lo juegue, aunque nos estamos enfocando mayoritariamente a niños de secundaria, que sepan qué es una fake news, cómo se construyen, por qué motivos se construyen, ¿no? Para jugar o de alguna manera desinformar o lanzar pues mentiras contra un contrincante político, etcétera. Entonces, el proceso que hicimos nosotros aquí básicamente es hacer una investigación exhaustiva sobre qué es lo que los estudiantes sabían y comprendían de las noticias. Y aquí, por ejemplo, hicimos un estudio aquí en España y vimos que pues realmente menos del 50% entendían lo que eran estos conceptos. Y a partir de aquí es que empezamos a crear ese juego, poniendo en situación a los jugadores para que evalúen lo que lo que es verdad, lo que es viendo los diferentes tipos de información y con las mecánicas del juego, pues ellos pueden ir viendo, identificando pues qué es una fake news, cómo se construye y entonces ir viendo como alertas, ¿no? Para poder decir, cuidado, o sea, cuando veas, no te creas todo lo que veas en internet, que esto no solamente le pasa a los jóvenes o a los niños o a los de secundaria, nos pasa también a nosotros. De hecho, Claro. seguramente te habrá pasado a ti que alguna vez has compartido algo en internet o en tu Twitter o algo, ahora el ex, en el que pues luego descubres que era una mentira. Claro, Muchas veces, es que el usuario común, dime si me equivoco, el usuario común pues, tal vez no tiene tanto tiempo o no tiene los medios para corroborar ciertas cosas, ¿no? Entonces, y bueno, le da su confianza y lo comparte, digamos. Es un poco de comodidad también. pero sí que como usuarios comunes tenemos muchas herramientas, existen muchas herramientas para hacer esto, pero lo que pasa es que la inmediatez, ¿sabes? O sea, tú lo ves, lo compartes y te olvidas, ¿no? Realmente no te paras a ver si realmente es cierto o no es cierto, porque si lo hicieras, nos detuviéramos un poquito y buscáramos un poco internet, a lo mejor nos daríamos cuenta si realmente es verdad o es mentira, con lo cual... pues
Es simplemente esta idea de poner la semillita en quien juegue estos juegos, de que hay que aprender a identificar las señales de alerta que hay en las fake news. Y es simple, porque realmente cuando se construyen estas titulares con algo que es mentira, casi siempre vas a ver que ponen palabras como inmenso, desastroso, siempre son Como, palabras como amarillistas, digamos, muy amarillistas, exactamente, y eso casi siempre es señal de que es mentira, o siempre poniendo como una coletilla atrás del titular en el cual dice, intentando para que tú te posiciones, ¿no? Según el gobierno, según los católicos, según los judíos, ¿sabes? Como intentando llevarte a este punto para que, esos serían como las señales para que veamos o podamos identificar cómo están creadas esas noticias, ¿no? Son como esas señales de alerta. Y la Ujú. idea básicamente es eso, ¿no? Que con este juego aprendas a cómo se construyen y que aprendas un poco a decir, igual esta es falsa, pues me lo busco antes de compartirla, porque si no estamos todos cayendo constantemente en este juego de estar compartiendo cosas que la gran mayoría de las veces en redes sociales no son ciertas. Digamos que la sociedad en general, dime si me equivoco, está en medio de muchas veces está en medio de guerras de países, de guerras porque estamos en medio de una guerra a veces tecnológica, una guerra de la información que hoy en día ya se trabaja con esto, ¿no? Que decías de la información, ya a nivel de guerra psicológica, guerra estratégica, guerra informativa, a veces son guerras no políticas entre partidos o entre guerras ideológicas y la sociedad que no es parte directamente suele ser como víctima, ¿no? Y por un lado están los más niños, que suelen ser más ingenuos, por decirlo así. Pues, tienen la inteligencia, pero le falta un poco la experiencia, ¿no? Un poco los criterios. Y después está la gente que tal vez es mucho más mayor, que son ancianos, que no están tan habituados a la tecnología y tal vez sean los grupos más vulnerables. O sea, vulnerables somos todos, pero por ahí por un lado los niños y por ahí los más ancianos que no tienen tanta facilidad con la tecnología pueden ser los más vulnerables. Es correcto, realmente son esos, aunque todos podemos llegar en algún momento, a hacerlo. Yo misma, antes de empezar a investigar en todo este tema, pues ignoraba realmente que hubiera tantísimos recursos para poder verificar si una noticia es verdad o no es verdad, o cómo se construyen estas noticias amarillistas, ¿no? Por ejemplo, o falsas. Yo misma, pues a lo mejor tenía unos conceptos, unas nociones muy básicas, pero conforme nos hemos ido metiendo en todo esto, hemos visto que esto es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en Internet, y que además cada día va creciendo más, y sobre todo crecen en momentos de crisis, en momentos de pandemias, en momentos de guerras, en momentos de elecciones, ¿no? Que esto también se ha visto, pues, por ejemplo, ahora hay una guerra de desinformación con todo el tema de Trump y con Kamala Harris, ¿no? Que, bueno, pues empiezan a haber muchas noticias falsas que incluso nacen prácticamente todas de Trump directamente. La más reciente hace un par de días en el que comentó que, bueno, no estaban haciendo nada desde el gobierno para ayudar a la gente que había tenido un problema ahora con el tema del huracán. Pero finalmente es esto, ¿no? Son guerras de desinformación que van aconteciendo y que pues la gente va discriminadamente compartiéndolas sin realmente detenerse a mirar si realmente esto es cierto o no. Claro. Sí, digamos que estamos en medio de todo esto. Y bien, en términos de diseños de videojuegos educativos, ¿cuáles son los principales desafíos que has enfrentado o qué estrategias has utilizado para superar estos desafíos? Yo creo que el principal es el rechazo de algunas personas al tema del videojuego. Todavía, a pesar de, la situación ha cambiado mucho en los últimos años, pero muchas veces cuando la gente escucha la palabra videojuego, es como si fuera el sinónimo de adicción.
y no necesariamente es así. Entonces, pues uno de esos principales problemas está en el que pues, a veces hay padres o hay profesores o hay usuarios o jugadores en sí que tienen como ese rechazo de, bueno, pues no juego porque o no quiero que mi hijo juegue porque en este sentido pues es dañino, ¿no? Y bueno, para superarlo pues hemos ido trabajando muchos años en crear alianzas con educadores, con administradores escolares, haciendo charlas, hacemos muchas charlas de difusión o incluso desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Hace unos años atrás hay un libro de una persona de Brasil que se llama Lin Alves, que tiene un libro en el que demuestra a nivel psicológico qué es lo que pasa y que las personas no son violentas por jugar un videojuego, ¿no? Muchas veces es el contexto en el que viven, pero claro, volvemos al tema de las fake news, ¿no? Hace años atrás cuando un niño dispara, o todavía hasta hace unos pocos meses, si un niño dispara en una escuela secundaria en Estados Unidos, le echan la culpa al videojuego, cuando el videojuego no es el problema, sino el contexto en el que vive el chico, el problema que tiene en su casa, los problemas mentales que tiene, etcétera. Entonces, este es, digamos que el principal problema en el que nos hemos encontrado, ¿no? Que muchas veces son reacios Claro, simplemente porque tienen un juego. es como decir, ¿no? Uno de los deportes más jugados, al menos en Latinoamérica, es el fútbol, ¿no? Y la gente, los Ujú. adultos que, pues, que cometen delitos, ¿no? Que roban, que matan, etcétera, juegan al fútbol. Entonces, ¿por qué no dicen que el fútbol, jugar al fútbol es lo que hace que sean violentos? ¿No? No tiene nada que ver, pero bueno, es como las lógicas que se siguen, ¿no? Y que siguen perdurando con los años. Pues hace poco ha habido otra matanza mira, hay muchísimas en el año, en los años en Estados Unidos, y siempre dicen lo mismo, es que el niño jugaba Call of Duty, o es que el niño jugaba, y siempre hay una etiqueta hacia un juego, con lo cual no, el videojuego no es el responsable, el videojuego no te hace que tú seas, salgas con un Violento, arma a claro. matar por la calle, violento, ¿no? No sé tu caso, qué tipo de juegos juegues, pero yo, por ejemplo, me encantan los shooters. O sea, a mí la saga Call of Duty me encanta y no por eso voy por ahí matando gente. Entonces, eh, y está estudiado a nivel científico, desde psicólogos, incluso neurocientíficos, que han demostrado que no tiene nada que ver el videojuego con eso. Bien. Y hay algún otro desafío que has tenido que enfrentar en este aspecto? Eh, ¿O esto sería el más importante, digamos? Ese quizá el más importante, el siguiente es que a veces los videojuegos, sobre todo ahora, conforme son más complejos, hay que alinearlos con estándares curriculares. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que hacer, que si quieres que aprendan algo dentro del juego, pues tienes que buscar que ese concepto que quieres que aprendan esté alineado con algo que se enseña en la escuela o algo que tenga esa relación, ¿no? Y yo creo que esto es como el segundo punto o hándicap o tema complicado para poder hacerlo sin dejar que el juego sea divertido, ¿no? Porque es este punto. O sea, Claro, tiene que ser, sí, tiene que seguir siendo un juego divertido porque es que si no, nadie se lo va claro. a jugar. Bueno, aprovecho y te hago una pregunta un poco más personal, ¿no? Que me interesa a mí, pero tiene relación con esto, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa hacer juegos así filántropos, educativos, y supongamos, entonces, lo digo por mí y lo digo tal vez por otras personas que tal vez no tengan tanto acceso, ¿no? Entonces, supongamos que yo o otra persona o un equipo indie quiere hacer un juego educativo. Por ejemplo, quiero hacer un juego de cartas para aprender lenguaje de señas. Quiero hacer un juego de cartas tal vez físico, ¿no? Para el braille, para personas que tienen visión reducida y demás. Entonces, ¿qué tantas posibilidades tenemos nosotros de tal vez acercarnos a un instituto donde enseñan lenguaje de señas, a un colegio? O necesitamos tal vez ir avalados por algún instituto? ¿Cómo es de forma breve, sencilla? ¿Qué opciones, oportunidades tenemos a nivel el desarrollador común, digamos? A ver, no creo que sea tan complicado siempre y cuando tú no.
vayas a pedirles dinero, vamos a decirlo Claro, así, no, no de otra manera. asesoría, digamos. Claro, no Exactamente. financiamiento, porque está más complicado. Exactamente. Ahí sí sería más complicado, ¿no? Que vas si tú pides financiamiento para, o dame dinero para que te desarrolle un juego de este tipo, pues ya directamente te vas a encontrar con el no, directamente. Entonces, pero sí que yo creo que, y como nosotros cuando empezamos, fue un poco como empezar a tocar puertas, que no fue fácil al principio, empezar a tocar puertas en escuelas, en gobierno, en administraciones, ¿no? Directa o los directores de las escuelas intentándoles hacer ver que con un juego podían complementar y enriquecer lo que se estaba enseñando en las aulas, ¿no? Recuerdo también hace muchos años que trabajé para Cáritas, que es una institución que seguramente conoces. Sí, sí. Bien, también aquí ellos tenían unos cursos en Cáritas que eran para que gente que iba ahí con ellos pues pudieran encontrar trabajo, pero sus cursos estaban en un libro que encima los libros estaban pues medio viejos y fue como una idea de decir, wow, mira, es que yo te lo puedo poner en una app y que esto se convierta en un pequeño jueguito y van aprendiendo cosas de cómo poder buscar trabajo, pues haciendo un currículum, cómo tienes que hacerlo, ¿no? Este tipo de conceptos que al final de cuentas vuelve a ser tema educativo, ¿no? Claro. Lo puedes hacer en una... Pero entonces fue como hacer un pequeño prototipo así muy básico, tampoco nada finalizado, sino para poderles enseñar cómo podían complementar y enriquecer lo que ya estaban haciendo, pero en algo como un juego. Entonces, eso también es una manera como de entrar, ¿no? Y ahí sí logramos o conseguimos que pues pudieran financiar después eso para después utilizarlo, ¿no? Es simplemente yo creo que acercarse, ir buscando, ir tocando puertas, al principio pues no es... Tan fácil, ¿no? eh, Sí, no va a ser inmediato, pero bueno, esto es poco a poco haciéndolo y a lo mejor con un par de prototipos esto se puede ir intentando entrar en sitios donde haga falta. Que actualmente formación se hace en todas las partes de todos los ámbitos que conozcas, en recursos humanos se hace formación. He puesto el ejemplo ahora de una ONG, ¿no? Como es Cáritas, pero se hacen en muchísimos ámbitos la formación. Los médicos necesitan formación, con lo cual también puede ser un hospital, también puede ser no solamente escuelas, ¿no? Pueden ser otros tipos de espacios en oficinas para alguien que está empezando a entrar a utilizar cierto software o algo. También se necesita formación, entonces es realmente muy amplio. Yo creo que la educación es un ámbito enorme desde que todos en algún momento o más de una vez en nuestra vida vamos a recurrir, con lo cual es fácil entrar en ese sentido. Genial, y ya que mencionas todo esto, ¿qué impacto consideras que los videojuegos serios, ¿no? Pueden tener en el sistema educativo latinoamericano o iberoamericano, especialmente en contextos donde el acceso a la tecnología puede ser limitado, ¿no? En ciertos países, en ciertas regiones como rurales o en ciertas regiones por cuestiones culturales, pero de una u otra manera todo esto está limitado, ¿no? Sí. A ver, el impacto, pues, de los juegos básicamente es democratizar la educación, ¿no? Este sería la idea romántica que yo creo que existe o que el impacto que puede tener, porque puede ofrecer experiencias de aprendizaje muy diversas, muy prácticas, muy fáciles de entender, ¿no? Actualmente precisamente todas las generaciones nuevas que están creciendo ahora, la retención en cuanto a memoria, la retención de información es ya muy corta. ¿Por qué? Porque estamos habituados a todo lo que son las nuevas tecnologías, al TikTok, que vas pasando rápidamente los vídeos y pues estás viendo conceptos en pocos minutos. Por tanto, este potencial que tienen los juegos para un sistema educativo, pues es este, ¿no? Que nos da experiencias rápidas, prácticas, significativas, interactivas, ¿no? Que incluso pues puede servir en cualquier tipo de contextos, así sea con recursos limitados, ¿no? Ahora
realmente el dispositivo, lo que es un teléfono celular o un dispositivo móvil, hasta la persona con menos recursos tiene uno. Así que Claro. a través de No, esto no todo el mundo tiene puedes una utilizar. consola, una computadora, pero tal vez un celular. Exactamente. Un celular, sí, con lo cual no estamos hablando de juegos solo para consolas. Ahí, de hecho, es como un nicho es muy de nicho la consola, ¿no? O Claro. sea, para que tenga un poder adquisitivo más alto, para que incluso para gente que tiene una edad que no son adolescentes, salvo que te lo compren los padres, pero si no, es como muy de nicho la consola, pero un celular. Todo el mundo tiene uno y todo el mundo tiene descargado por lo menos un juego, así sea el solitario, que es como el más básico, que lo tiene hasta mi madre, Bien. descargado, cual es que todo el mundo tiene un juego mínimo descargado, así que es muy fácil. Por tanto, en ese sentido, no requieres una tecnología realmente ni tan avanzada ni tan costosa, pero también los juegos de apps, o sea, no todos son tan robustos. Incluso te puedes descargar algunos que no necesitan ni siquiera por qué estar conectados a internet, que después es jugarlo directamente ahí y todo eso pues maximiza, ¿no? El alcance y la efectividad. Entonces yo creo que Y, eh, tiene un pot- no y quita. dime si me equivoco, pero tiene un potencial enorme porque si un alumno de primaria o secundaria tiene un celular, ¿no? Obviamente con ciertas restricciones, con el control de sus padres, con el control de la institución, ¿no? Porque hay unos aspectos ahí complicados, pero si un estudiante tiene acceso al celular, incluso cada universidad, cada colegio puede tener sus propias aplicaciones que ellos pueden impartir ciertas experiencias, ciertos conocimientos ahí desde el celular, ¿no? De manera, incluso Correcto. utilizando aplicaciones ya creadas. Pueden ir gamificando, pueden ir ahí perfeccionando estos sistemas, estas aplicaciones y obtener unos resultados mucho más interesantes. Sí, sí, totalmente. Y además hacerlas específicas para sus estudiantes, específicas para lo que ellos enseñan en su escuela, en su instituto, en su oficina, en lo que sea. Entonces, sí, sí, el potencial es enorme, es lo que te decía, que es como un poco romántico decirlo, pero realmente es una democratización de la educación. Bien, ¿y cómo ves la evolución de estos juegos educativos en el ámbito digital? O sea, considerando las nuevas tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada, cuéntame si tienes algún proyecto en mente que aproveche estas tecnologías. Bueno, son dos de las tecnologías que están siendo más utilizadas en muchos ámbitos, sobre todo en tema educativo, porque crean experiencias todavía más inmersivas que pueden hacer que el aprendizaje pues, sea más atractivo y memorable, ¿no? Sobre todo para el ser humano, siempre que tengas algo nuevo, siempre va a ser te va a atraer más, ¿no? Va a generar más engagement. Entonces, en ese sentido... hay muchos proyectos. Bueno, por poner un ejemplo, vimos lo de Pokémon Go, cómo fue todo un súper éxito Fue al estar tremendo, sí. utilizando. Antes de la pandemia fue en- tremendo. Claro, pero después de esto han salido un montón, o sea, las mismas consolas, PlayStation, ¿no? Se ha volcado también en todo el tema de la realidad virtual, el nacimiento del metaverso, todo lo que se han estado dando con Roblox, todo esto, que también hay formación dentro de Roblox. Es decir, todo esto ha ido creciendo mucho. Esta evolución para mí es fascinante realmente y es digna de estar investigándola para saber qué va a pasar y de empezar a explorarla a nivel técnico, tecnológico. Nosotros ahora hemos trabajado ya en un proyecto que utilizó realidad aumentada no, en este caso no era para enseñar directamente, sino lo hicimos como es un proyecto en el cual trabajamos con un ayuntamiento de París, de Turín y de Atenas, en el cual utilizábamos a través de una aplicación de un celular utilizar realidad aumentada pues para mostrar información de edificios, de a lo mejor pues una escuela o alguna cosa en concreto, ¿no? Esto es en lo que estuvimos para mostrar eventos históricos de una área en concreta, etcétera, ¿no? Esto es en lo que estuvimos trabajando hace poco, 2 o 3 años acabamos. Y finalmente, básicamente por eso, para buscar enfoques que ayuden a generar un mayor interés
en ciertas áreas. Vuelvo a decir, no era de educación concretamente, pero sí que había una parte de esa aplicación que enseñaba a lo mejor pues un edificio antiguo en la ciudad de Turín, en Italia, y decía pues un poco de historia sobre el edificio, con lo cual pues esto ya digamos que tiene un cierto pincelada de historia o de Claro, aprendizaje de la historia. genial. Y en tu experiencia, ¿cómo ha cambiado la percepción del videojuego, ¿no? como herramienta educativa en las últimas décadas? Tanto en Latinoamérica o en Iberoamérica como en otras partes del mundo. Yo creo que ha cambiado, ha ido cambiando. De hecho, vuelvo un poco a lo que hablábamos, ¿no? Que muchas veces la palabra esa de videojuegos incluso era más satanizada años atrás. Si ahora está más relacionada con el tema adicción, ¿no? O que te vuelve violento, pues años atrás era aún peor, ¿no? Incluso era como para el sinónimo era para gente solitaria, para gente enferma, gente que no se bañaba, que olía mal, que estaba metida siempre. Ese era como el sinónimo del videojuego en los años 90, ¿no? Entonces ha ido cambiando, esa percepción ha cambiado significativamente. Ahora ya no son vistos tanto como entretenimiento, ya empieza a gente a conocer, a reconocer que son valiosos en otras áreas, ¿no? El simple hecho de, y esto yo creo que mucha gente lo ha escuchado, que los videojuegos se utilizan, por ejemplo, a nivel militar, en Claro. lugar de que los saques a los soldados a que maten gente, pues entrenan con videojuegos, ¿no? Hacen esta formación. Con lo cual ya empieza la gente a ser más consciente de que también son herramientas para otras cosas, no nada más para No, entretenimiento. el Y poder yo de los simuladores hay de todo tipo. De todo tipo, bueno, hasta para aprender a conducir un autobús, que tú quieres aprender a conducir, tienes un simulador, quieres aprender a cortar árboles, tienes un simulador, hay simuladores de todo tipo, entonces, o para los médicos que tienen que operar, lo mismo, no tienes gente para que estés ahí abriendo a cada dos por tres, entonces tiene simuladores de todo. Todo esto ha hecho que cambie significativamente y yo creo que aún así queda camino por recorrer, ¿eh? Porque vuelvo a decir, todavía queda ese estereotipo, pero yo creo que sí ha ido cambiando, mostrando que pues, los juegos cada vez son más útiles como herramienta educativa. Genial, genial. ¿Y qué recomendaciones le darías a los educadores? En este sentido, específicamente a los educadores o diseñadores que desean integrar videojuegos en sus métodos de enseñanza. No sé, especialmente en niveles escolares como primaria, secundaria. Pues primero que se acerquen un poco al mundo del videojuego si nunca lo han hecho, es decir, jugar cualquiera, ya sea un solitario, cualquiera. Me encuentro muchos casos en los que dicen que no, que nunca en su vida han jugado un juego, lo cual eso es muchas veces esa frase es como una mentira porque seguro que todo el mundo mínimo ha jugado un solitario, así que ahí ya empezamos, pero acercarse para conocer un poco el medio, para no tenerle miedo, ¿no? Y obviamente yo creo que el profesor muchas veces tiene miedo o el docente a que, porque piensa que es un medio que no domina y que los niños sí que lo dominan, pero no es necesario tampoco dominarlo, ¿no? Simplemente es esencial que involucrar al estudiante y decirle, pues, para qué se va a utilizar ese juego en el cierto momento, porque no necesitan utilizar juegos educativos, pueden agarrar el mismo algún juego de estos tipo Assassin's Creed o un Call of Duty en el que se esté hablando de un periodo concreto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O de la Primera o de cualquier juego que tenga algún contexto histórico y entonces a partir de aquí hacer un contexto para empezar a hablar sobre esa etapa histórica que pasó. Es muy fácil en ese sentido, ¿no? Y creo que es esencial que no verlo como una cosa que solo es de estudiantes, porque es necesario estar abierto, ¿no? A experimentar, a ver todo lo que está pasando. En el caso de diseñadores, pues aquí
Yo creo que es importante experimentar, iterar mucho, porque el tema del juego educativo lo que tiene es eso, ¿no? Que muchas veces o tienes que lograr ese equilibrio entre que sea divertido y al mismo tiempo que enseñe cosas de aprendizaje. Claro, y teniendo en cuenta la mentalidad de, pues, de los niños, de los adolescentes, ¿no? Es un enfoque muy específico, tal vez diferente a un enfoque donde sea más para adultos. O sea, se necesita cierto conocimiento pedagógico e incluso hasta neurológico de, pues, para hacerlo más eficiente, ¿no? Tal vez, como decías, tal vez muchos profesores o educadores no quieren verse vulnerables, ¿no? Entre, como decías tú, entrar en un campo, o sea, donde los niños por ahí o adolescentes tienen más experiencias y ellos no, y se sienten por ahí vulnerables, ¿no? Tal vez que lo van a criticar, que, no, que se equivocó en esto, o que pues tal vez tengan un poco de aire de temor, ¿no? Sí, esto pasa mucho y por eso no se meten ni con realidad virtual, ni con realidad aumentada, y menos aún ahora con todo el tema de lo que son las inteligencias artificiales. O sea, es como, eh, bueno, ahora empieza a haber como un cambio, ¿no? También, porque también a nivel generacional hay profesores más jóvenes, pero yo todavía hasta hace 2 años atrás me encontraba con gente en la universidad que les decía a los estudiantes que no usaran la inteligencia artificial. Y es imposible, o sea, no puedes tapar el sol con un dedo. Es algo que está aquí y que ya tienes que aprenderlo porque es lo que se va a usar en un futuro en los puestos de trabajo, así que no puedes ocultarlo. Claro, muy difícil ya si se implementó, si se aceptó socialmente, como luchar contra eso es medio complicado. Y bueno, finalmente, ¿qué sigue en tu carrera como investigadora, como diseñadora de juegos? ¿Puedes adelantarnos algo sobre tus proyectos, tus investigaciones, tus planes a futuro? Sí, lo más cercano ahora en cuanto a proyectos con investigación, bueno, en México lo que hicimos fue fundar una asociación de investigadores de videojuegos que se llama DIGRA México, que quien quiera puede buscarnos en redes sociales, se encontrará en la página web, y estamos organizando congresos una vez al año. Ya llevamos 2 ediciones, la tercera la haremos el siguiente año en Ciudad de México. Y bueno, están invitados quien quiera participar, se hacen online, también presencial, obviamente. A nivel presencial, pues bueno, es un poco más divertido porque nos encontramos todos, viene gente de diferentes, también han colaborado con nosotros gente de Venezuela, de Chile, de otras partes de España también, ¿no? Finalmente, no porque sea la Asociación de Investigadores de México, no significa que no aceptemos de otros lados, no, para nada. Y también vienen desarrolladores a explicar pues lo que están haciendo, las investigaciones que ellos también están planteando, con lo cual aprendemos de todos un poco, ¿no? Porque luego entre todos nos hacemos preguntas, nos recomendamos cosas, metodologías. Es bastante interesante, así que ese es mi próximo proyecto cercano a 2025 será este en Ciudad de México. Vamos a hacerlo la primera semana de junio. Y bueno, si nos buscan en DigraMX sabrán más. Y ahora estoy pues muy metida con este proyecto. Paralelamente ahora estoy planeando la segunda parte del libro de videojuegos en Iberoamérica porque lamentablemente solo pudimos reunir a 10 países en ese libro, si no habría sido un libro muy grande. Y entonces ahora pues vamos a añadir otros países como Puerto Rico, por ejemplo, con quien ya encontré gente que va a colaborar con nosotros. Que también de Puerto Rico sabemos muy pocas Claro. cosas de Todo qué lo que ocurre en ese lo que es país. Centroamérica es como que está muy oculto, ¿no? O un poco rezagado También, en el desarrollo. correcto, o sea, no sabemos nada de lo que pasa con Guatemala, no sabemos nada de lo que pasa en Bolivia. Bueno, hay muchos países que están todavía ahí que no sabemos quizá qué es lo que está pasando, pero aún así se están desarrollando juegos. Hay empresas, hay desarrolladores independientes, entonces esa segunda parte está centrada en eso, con lo cual ese es como mi otro proyecto en el que estoy. Y obviamente pues en lo que queda del año acabar
nuestros juegos de las fake news que he comentado antes, en los cuales pues nada, en breve los tendremos abierto en internet, el videojuego, y también compartiremos en redes el juego, el RPG, el micro RPG que comenté, para que pueda utilizarlo quien quiera. Genial, sí, ahí en la caja de comentarios voy a compartir todos los links para que los que estén interesados tal vez en el libro, estén interesados en estos eventos de investigadores o probar diferentes juegos, les voy a dejar todo ahí para que lo puedan probar, ¿no? Para que puedan curiosear, investigar un poco más. Ahora te hago una pregunta un poco más personal, ¿no? Desde mi postura, o sea, yo, ¿cómo crees que yo podría, con el canal o con algunas cosas que puedo hacer, cómo crees que podría colaborar un poco con los investigadores, ¿no? Con investigadores como tú, en el área de la educación, en el área de videojuegos, desde, digamos, qué enfoque podría tomar o qué aspecto podría tocar, ¿no? Para facilitarles ciertas cosas, ¿no? A los investigadores. ¿Qué podría hacer yo para ayudar un poco más a los investigadores en general? Yo creo que la labor que tú haces ya es fantástica, ¿no? Vas dando a conocer mucha gente del mundo. Entonces, bueno, también igual quizás sería interesante conectarte directamente con la asociación para que vayas conociendo más gente que también, así como yo, pues desarrolla juegos, pero a la vez también pues hace investigación, de empezar a mirar pues detalles, ¿no? Y de cómo se puede mejorar un juego o qué otro nuevo modelo de negocio podría salir para implementarlo. Realmente en estas conferencias que comentan Digra MX, vemos la cantidad de ideas que salen. Por decir algo, ahora que lo hicimos en junio en la ciudad de Guadalajara, había una persona que estaba explicando cómo estaba recopilando, haciendo como una especie de biblioteca de videojuegos antiguos, recopilando pues juegos diversos que se habían ido publicando en México, ¿no? O sea, por ejemplo, todo esto pues es un proceso de investigación, es un proceso de ir guardando información, y todo esto pues es muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo que la labor que tú haces es invaluable con el tema de ir guardando también, ¿no? Poniendo en un espacio como es tu canal, lo que va haciendo muchísima gente alrededor de los videojuegos, pues podrías también colaborar en el sentido de, bueno, pues a lo mejor algunos investigadores que vayan apareciendo aquí y explicando, pues desarrollan y además qué hacen de investigación, porque yo creo que esta comunidad cada vez está creciendo más realmente, ¿no? Hacer el salto de un lado a otro yo creo que muy límite, muy fácil. Estamos ya en tiempo. Sí, bueno, te agradezco mucho, Pasó el límite. agradezco mucho por eso y bueno, voy a seguir esforzándome y voy a seguir mejorando este espacio pues para que sea entretenido y para que sea educativo para todos, ¿no? Para que sea algo productivo, no solamente algo que se pueda pues que se use para entretener. Y ya para cerrar, ya llegamos a la parte final de la entrevista. ¿Tienes algún mensaje especial o algún mensaje en específico tal vez para otros investigadores, para todos los desarrolladores de la TAM o de Iberoamérica o para los gamers de Iberoamérica? ¿Tienes algunos mensajes finales ya para cerrar? Bueno, pues que nos busquen a Digra MX. Somos una comunidad muy bonita de investigadores, desarrolladores, ambas cosas, o solo desarrolladores también hay. Y bueno, y que si quieren se unan, como digo, le hacemos esta conferencia también online, así que cualquiera puede incluso solamente asistir, escucharlo, y ya solo con ir ahí y escuchar van a aprender un montón, van a ver un montón de gente de diferentes partes, qué es lo que está haciendo, con lo cual pues nada, les invito a visitar la página, ya sea que sean investigadores, desarrolladores o simplemente gente que le gustan los videojuegos, porque van a aprender un montón. Y entonces pues, y además si vienen presencialmente pues mejor que mejor, van a conocer mucha gente. Genial. Y a la gente por ahí interesada en el libro, ¿qué le dirías? ¿Qué tip le darías antes de leer un libro? Porque es un libro, digamos, complejo, un poco largo, muy interesante, No, pues ya. Pero el por... libro no es complejo. El libro, precisamente, una de las cosas que intenté hacer en este libro es que fuera un libro bastante fácil de leer,
en el que puedes leer, digamos, como las batallitas que vaya sufriendo todos los desarrolladores en cada país de Iberoamérica, que como digo, en este primer libro solamente hay 10 países, en Brasil, Cuba, Venezuela, España, México, Ecuador. Entonces es ir viendo pues qué ha pasado en los últimos 10 años con ellos, cómo han sobrevivido, ¿no? O sea, el caso de Ecuador también lo explica ahí perfectamente bien, pues que ha sufrido la industria porque no ha habido una inversión por parte o una apuesta segura por parte del gobierno. Eh, pero aún así hay desarrolladores que van haciendo cosas y que van, o en caso de Brasil, que está como bastante bien diferenciado y ellos desde el inicio, los de Brasil han visto que puede irse hacia el lado educativo, ¿no? Y desarrollan muchísimos juegos, videojuegos educativos en Brasil. Entonces, es bastante ligero de leer, no es un Ah, libro tan... genial. Se puede leer incluso por países, es decir, pues hoy me leo solo Chile y mañana, si ya me aburrí, porque que tampoco son 10 páginas que por cada capítulo más o menos, pues me voy a otro día a leer solo México y así, pero realmente es una lectura bastante fácil, no está en Está, ningún tono. está pensado para el lector, digamos, para que sea fácil de digerir, que sea ameno. Está pensado para que sea ameno, si no ameno, que sea rápido de leer, ¿no? Y además si vas viendo ejemplos de lo que pasa, y al final lo que hicimos fue hacer unas tablas, en estas tablas comparamos lo que pasa con cada país, ¿no? Y es interesante verlas, quizás esto es la parte más densa, por decirlo, pero son unas tablas en las que vemos cuántas empresas hay en cada país, cuántos centros educativos hay en cada país, esas patas de las que hablaba antes que son las que componen la industria, Claro. ¿no? Ayudas por parte del gobierno en qué país hay, en qué país no hay, para poder darte una idea perfectamente bien de todo lo que pasa en esa región. Genial. Entonces la recomendación sería no le tengan miedo al libro y léanlo, anímense que está pensado para ustedes, ¿no? Que lo van a pasar bien y van a aprender mucho. Así es, esa sería la recomendación. Muy bien dicho. Genial. Bueno, entonces no me queda pues espero, antes de despedirme, espero que todos ustedes lo hayan pasado bien. La verdad yo pasé muy bien hablando de todo esto, conociendo más sobre la industria en Iberoamérica, conociendo sobre ti, sobre tus trabajos. Espero que tú también lo hayas pasado bien. Muchas gracias, Hernán. Y agradecerte, bueno, agradecerte por la oportunidad, por la experiencia, por todos estos aportes, ¿no? Agradecerte por todos estos aportes que estás haciendo a la comunidad, a la industria en Iberoamérica. Gracias. Hacemos, ponemos nuestro granito de arena. Genial. Pero es bueno, pero son granitos muy, muy importantes. Así que gracias por todo eso. Gracias a la gente por llegar hasta el final de este video. Y bueno, no olviden revisar todos los links que voy a dejar en la descripción para que puedan seguir profundizando todas estas cuestiones. Y nos veremos en una próxima entrevista. Les mando un abrazo enorme a todos ustedes y te mando un abrazo enorme a ti, Ruth. Gracias, Hernán. Un abrazo.